5. Cuatro 15 minutos. El doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico, está con nosotros desde hace un rato y pudo ser testigo, escuchar en directo el lamentable hecho que comunicaba un señor del kilómetro 22, la muerte de un niño de 9 años, por, yo no sé, el doctor, es el que tiene la formación médica, pero como periodista por una evidente falta en el tratamiento de parte de los médicos. Hay 88 casos en los últimos 5 días en el Robert I. Cabral. En estos días autoridades de salud pública hicieron una acusación grave de que el 80% de las muertes eran evitables y que había deficiencia de parte de los médicos. Usted respondió de forma dura ante una acusación dura, grave, usted como presidente del gremio, pero después de eso ha habido muchos casos, ha habido muertes. ¿Qué es lo que vamos a hacer, doctor Pedro Sin? ¿Qué deben hacer los médicos? ¿Cuál es la orientación del colegio médico ante un caso tan grave que implica muertes prevenibles? Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Vamos a iniciar este conversatorio con ese caso que sin duda entristece, al igual que todos los demás. El dengue tiene un aspecto que es muy importante y es su intervención precoz. Y es importante nosotros aquí además decir de nuevo a voz de pulmón a la población que cuando la fiebre cae en el dengue significa una de dos: o se está resolviendo la situación o va camino hacia los signos de alarma y shock. Es el momento en que el niño que es más vulnerable, entonces se siente un poco aletargado, se siente con somnolencia, y entonces ahí es cuando la madre lo lleva al médico, esté donde esté, porque suero hay donde quiera. Claro. En cualquier patio hay un pote de suero. Claro. Entonces no es momento de trasladarlo, es momento de infundirle soluciones, aún esté en un lugar de atención primaria. Entonces eso evita que el niño entre en shock, porque muchos de los casos que estamos recibiendo evidentemente llegan en estado de shock al Robert Reed, llegan deteriorados. La entrevista comenzó antes de que el doctor abriera la boca en el sol de la tarde, porque comenzó durante los comerciales hablando de esto, y fuera del área el doctor dijo una frase que yo creo que debe tomarla. Él no va a cobrar derechos de autor, el Ministerio de Salud Pública. Todo carajito, carajita que entre una bendita emergencia con fiebre tiene dengue hasta tanto se demuestre lo contrario. En esta coyuntura, sobre todo. Claro. Explique eso. Presidente del Colegio Médico Dominicano. Dicho esto, esa cita, ya usted se puede ir después de esa cita. Doctor, explíquenos qué es lo que está pasando, porque sabemos que eso es endémico, o sea, pero este año, ¿qué es lo que ocurre? Y sin lluvias. Porque son los mismos médicos de hace 3, 4, 5 años. ¿Qué está pasando? Y sin lluvias. Uno de los aspectos, lo hemos mencionado, es la intervención precoz y consistente. Hay que estar encima del paciente en ese momentum en que se inician estos signos de alarma, porque si no, hay lo que nosotros llamamos permeabilidad vascular, salida de los vasos, líquidos, se acumulan en el pulmón, se acumulan en el abdomen, comienza a haber problemas cardíacos, problemas con las plaquetas. Yo estoy sorprendido, es increíble cómo la población ya no le da aspirina, le da acetaminofén, ya lleva el niño en las primeras horas de fiebre. Entonces es ahí donde los médicos debemos de prestar no solo la debida atención de que un niño con fiebre, por cuarta vez lo vamos a repetir en esta coyuntura, hasta que se demuestre lo contrario, es dengue. Doctor, y eso evita que los refieran a la casa. Yo lamento, yo pensaría que en este momento, además de contar los muertos, más de 100 ya. Sí. Oficialmente se habló de 95, pero esas estadísticas, repito, están un poco con cierto retraso, normal, diría yo. Ya los muertos por dengue superan los 100. Además de contar los muertos, a mí me gustaría de una u otra manera estar contando
las personas sometidas a procesos disciplinarios porque no observaron el protocolo, por lo menos sometidas a la investigación. El señor que nos llamó nos habló de que su hijo fue llevado al médico. Su sobrino. Una vez y otra vez. O sea, fue llevado al médico. Eran los médicos, por una razón que desconocemos, que le despachaban. Vuelve y lo lleva, lo despacha de nuevo y ya en una situación de gravedad lo llevan al Ramón de Lara, que es lo mismo que ocurre en el Robert Reed. En una situación de gravedad donde hay pocas posibilidades de revertir el cuadro. ¿Qué es lo que le pasa? Hay muchos culpables, pero de repente digo, ¿qué le pasa al médico que tiene tanta duda al momento de ingresar a un niño o a un adulto? No importa. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué estamos tan atrás en el tratamiento al dengue? Bueno, lo primero es que reiteramos, los médicos y médicas deben de entender de que cuando el niño, la madre le dice que ha caído la fiebre y está letargado y tiene taquicardia, es el momento de actuar. No debe enviarlo a su casa de nuevo. Entonces, hemos notado en algunos casos de que en unidad de atención primaria o en algunos pueblos cercanos, cuando lo ven en esa condición, lo refieren. Entonces, es importantísimo que el médico entienda que es el momento de infundirle líquido, no de referirlo. Hidratación. Con eso nada más mejoramos más de un 60% la posibilidad de que llegue en estado de shock. ¿Y por qué ocurre lo contrario, doctor? ¿Es la formación que está fallando? No. Hay una situación que es social y la hemos vivido. Cuando tú estás en una comunidad y te llevan un niño así, en condiciones y sobre todo en una situación de crisis como esta de dengue, hay mucha presión. Eso es así. Entonces, por eso reiteramos, el mejor momento para hidratar es ese, no es momento de referirlo, porque ya hemos indagado y hemos ido a Robert Reed y cuando preguntamos, entonces eso ocurre. Llegó en esta condición, ¿qué tiempo duró para llegar aquí? 1 hora, 1 hora y media. Se puede infundir suficiente líquido que evita el shock, la extravasación de plasma. Entonces, estamos también en capacitación. Casi todos los médicos a nivel del país tienen la guía en su bolsillo y entonces hay que encimarse al paciente. Dengue es el tratamiento más barato. Es agua. Doctor, solución salina, solución lactato en Ringer. Es eso. Doctor, aunque parece que usted ha respondido parcialmente a la razón de la inquietud que voy a presentarle como científico y como actor de primera línea en el sistema sanitario de la República Dominicana, ¿qué explica el hecho de que, comparado con otros países de la región, por ejemplo, con mayores casos de dengue, la República Dominicana registra una mayor tasa de mortalidad por dengue? ¿En qué hemos fallado? ¿Cuál es el problema del sistema de salud de la República Dominicana que permite esa situación? Son 2 ejes. El primer eje, a pesar de que, por ejemplo, Brasil tiene 2 millones de casos de dengue. Brasil tiene 200 millones de habitantes, pero la mortalidad es menor. Aquí es inquietante, porque tenemos de repente una cantidad que puede estar llegando a los 10.000 casos de dengue y posiblemente extravasamos 100 casos de mortalidad. La letalidad es el número de muertes sobre el número de casos. Bueno. Entonces, el año pasado teníamos 0.4 y ya andamos por 1. Posiblemente 28, casi 3. Bueno. Entonces, es muy alta. Entonces, el ánimo está en que debemos la parte de prevención, ¿verdad? Que es un eje importante, pero ya dijiste y hemos dicho también que no importa el número de casos de dengue, es que no debe morir un niño de dengue. Porque lo estamos diciendo aquí, es cuestión de intervención precoz, intervención a tiempo de la hidratación para evitar el shock. Esa es una realidad. Capacitar, educación continuada es muy importante. Y sobre todo ponernos de acuerdo. Y ya hoy en la mañana tuvimos una reunión porque al pueblo también hay que enviarle un mensaje claro de que aquí nosotros no ganamos nada buscando un culpable.
Entonces, sí, de repente. Pero lo hay, doctor, pero lo hay. Bueno, así como el dengue es multisectorial, así la culpable también es la culpabilidad multisectorial. Porque aquí el 90%, y tú sabes más que yo de eso, de la vivienda no tiene agua potable constante. Y eso es así. Y las condiciones sanitarias. Y los problemas de las sí, doctor, pero con esa misma condición, doctor, con ese problema de agua potable, de cañadas, de basura, Chávez. Exacto. Pero doctor, con ese mismo escenario social lastimoso, se muerirían menos personas. El tema es que hay un pico y la mayoría de los que mueren han ido al médico. Sí, también es importante conocer el serotipo que está circulando. Si yo le preguntara a ustedes, podría ser más fuerte. Ustedes no lo van a decir porque no lo han dicho. Cuando un serotipo deja de circular 3, 4 años y regresa, hay menos inmunidad. Entonces es multifactorial, pero aquí hay que hacer énfasis, hay que ser responsable. Médicos y médicas de la República Dominicana, colegiados y colegiadas, estamos ante una situación de dificultad y de tristeza extrema, porque tenemos más de 100 casos de fallecidos por dengue. Vamos a continuar la cercanía que requieren los casos, intervención precoz. Vamos a la caída de la fiebre, darle seguimiento, y si ubicamos taquicardia e hidratamos al paciente, verán cómo vamos a disminuir sustancialmente. Esa es la realidad. Y repita la frase, la buena. Y, es importantísimo, en este caso que nos ocupa, debemos de entender que ante un síndrome febril, sobre todo los más vulnerables que son los niños, debemos de pensar en dengue hasta que se demuestre lo contrario. Doctor, ya hablando en general del Sistema Nacional de Salud, no solamente de la parte de los médicos, estamos hablando de las clínicas, de los hospitales, de las ARS, ¿cómo en este caso, porque no es solamente los médicos, cómo está el sistema tratando esta problemática, que es una problemática nacional? ¿Cómo está el sistema completo de salud que nosotros tenemos como país? ¿Cómo está el sistema tratando esta problemática nacional? ¿Cómo están los hospitales reaccionando? Porque muchas veces a los pacientes los envían a sus casas, por ejemplo, porque no cogen el seguro. Entonces esas son problemáticas también nacionales, o están en emergencia y resulta que, como sucedió en un hospital de la provincia, un niño, y es un caso muy sonoro, un niño muere porque no le dieron las atenciones de emergencia, que eso está prohibido, eso deben darle las atenciones de emergencia. Mandaron a la madre a otro sitio porque había un letrero que, bueno, no cubrimos el seguro. Entonces, ¿cómo están los hospitales, las clínicas con estos cuadros, no solamente los médicos? ¿Cómo está el sistema en relación a este y otros casos? Doctor. Es una buena pregunta, porque justo en el día de hoy porque al pueblo hay que enviarle un mensaje de que nosotros debemos de mantenernos unidos en el propósito que tú mencionas. Y en el día de hoy sostuvimos una reunión con el doctor Mena, que es el presidente de Andeclip, de todas las clínicas privadas, sí, y con rectoría del sistema, la doctora Guzmán. Y entonces ahí trazamos una serie de pautas que tienen que ver con estrategia, que van a desembocar en una logística para, primero, dar a entender que estamos unificados. Segundo, educación continuada. Tercero, que no ocurra eso. Tienen que atender en la emergencia todo aquel que llegue. Cuarto, y no cobrarle tampoco. Y cuarto, que las clínicas se apliquen los protocolos que se están aplicando. Pero sobre todo, necesitamos que los pacientes, reiteramos, que lleguen con fiebre y que sopesemos la posibilidad de dengue y que además esté en taquicardia o que la fiebre haya caído, se necesita esa intervención precoz. ¿Por qué, doctor, no se le hace la analítica del conteo de plaquetas inmediatamente? O sea, se hace de una vez un hemograma que contiene el conteo de plaquetas. Sí, pero entonces, ¿qué pasa ahí? Porque cuando se hace el hemograma se puede determinar por lo menos algo.
No O sea, que por lo menos algo, una luz. ¿Qué pasa? Al momento de que llega el paciente con fiebre, hemograma puede dar no luz, se le está mandando a hacer el hemograma. No. El primer día, las primeras 24 horas hacia el segundo día, podemos observar que los glóbulos blancos bajan un poquitito y el hematócrito, es decir, lo que llamamos la masa eritroidea, aumenta. Y ya observamos por la fiebre y la deshidratación. En ese momento ya comienza la plaqueta a disminuir. Ya las plaquetas no son tan importantes como era antes. Y yo debo decir aquí, y los que me conocen y me escuchan, los colegas, yo tengo una doble competencia. O sea, yo tengo 26 años como profesor de infectología y soy hematólogo e internista. O sea, que no solo en el marco teórico, sino que también lo he manejado. Entonces, de repente, el hemograma sí es importante, porque cuando el paciente va a extravasar, usualmente las plaquetas están bajas. O sea, que inmediatamente el paciente llega observar con una fiebre, siempre le hacen es correcto hacerle el hemograma inmediatamente. Se lo hacen. Doctor, en otro orden, yo me expresé hace poco con dureza respecto a la huelga médica en el Darío Contreras. Porque si reconozco que la problemática de seguridad es grave en el Darío y en otros hospitales, también entiendo que la respuesta de paralizar la atención 2 días era un tanto desproporcional. Ese día hablamos con Alvarado y él habló de un presupuesto para los guardianes. Levantamos la huelga en el sol de la tarde. Entonces, levantamos la huelga en el sol de la tarde a una petición que yo expresé que era muy correcta y atinada. Bueno, entonces le preguntaba qué tan grave es el problema de la seguridad en los hospitales, y aunque la levantaron, ¿por qué esa respuesta como tan contundente ante un problema real? Pero que yo digo, caray. Era el caso número 12 de agresión de este año en el Darío Contreras. Habían golpeado una residente embarazada de maxilofacial, habían golpeado casi hasta el desmayo a otro residente de cirugía. Pero claro está, no pasó nada después de esos absolutamente casos. Nada. Pero tiene su respuesta. Si no hubiésemos llamado a ese paro, entonces las cosas no hubiesen transitado como están transitando. Pero como el Darío Contreras es un hospital traumatológico y la emergencia estaba funcionando, ahí, aunque estamos en una situación de dificultad de dengue, no iban a llegar los casos. Pero la alianza con pero se resolvió la alianza con las Fuerzas Armadas, es decir, a partir de la solución de ese problema, hay una colaboración, la Guardia está ahí. El jefe de la policía conversó, claro que sí. Sí, que no haya casualidades. Y sobre todo, la parte de los militares. Porque tenemos un dispositivo que hay que montar en la periferia, en la tarde, la noche y la madrugada. Pero ahí, en el Darío Contreras, entra cualquier persona con arma de fuego. Y esos son los golpes, 12 los golpeados. Pero a cada rato le ponen una pistola a un médico joven ahí. Atiéndelo o tú verás lo que te va a pasar. Entonces eso. Y no había policías, no había, porque en los hospitales siempre habían policías. No había. Ahora yo creo que sí. No, pero se supone que cada hospital, antes de que ocurra una desgracia, entonces, porque nosotros llamamos a Santa Bárbara cuando truena. Así es. La vaina es, o sea, es tan difícil que en cada hospital haya un equipo las 24 horas. 3 de 8 horas cada uno, ¿verdad? No, un equipo de seguridad en el sentido, yo soy el médico, veo que hay problemas, llegó el tigre borracho con la novia herida, entonces yo, como se ve en las películas, no hay que ser un genio de todo esto, es en la película, llámame a seguridad. Así es. O sea, ustedes no conversaron eso con la guardia, porque el guardia es lo único que hay mucho aquí. Sí, eso lo conversamos, e inclusive fue trasladado, la seguridad del NEI Arias es muy buena. Entonces el coronel fue trasladado para dar las orientaciones tanto a lo interno como en la periferia. Doctor, gracias. Esperamos que no haya más agresiones a médicos, pero que no haya un muerto más por dengue. Van ustedes a escuchar el lunes una alocución de todo el equipo que tiene que ver con la salud, incluyendo el colegio médico, y haremos un llamado. Doctor, finalmente, una ñapa. Como usted es el presidente de un gremio. Yo quería hablar de presión tributaria como aquí. No, gracias, doctor. Eso es una tertulia aparte. Como usted es presidente de un gremio, recientemente yo me referí a la suspensión de docencia para realizar las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores. Yo quiero que usted me dé su opinión de si los gremios aquí
tienen que cambiar la versión de 14 paralizar segundos, escuelas sí. y hospitales, por ejemplo, no dar docencia por la vida interna del gremio. Adelante, ¿Es eso doctor. En el correcto? caso del colegio médico, eso no acontece. Tenemos elecciones, tú vas y votas y sigues dando tu consulta. No hay. Pedro Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano. Gracias, doctor. En breve. Como siempre, directo en su comunicación. Luis Eduardo Lora, Uchi, con sus manos llenas de oro y polvo. En breve, su película. Se oye. Oro y polvo. Su película. Bueno. En breve, cambio y fuera, Y Mario. en ese orden.